Nos vamos al otro lado del estudio porque tenemos una entrevista importantísima. Vamos a abordar el tema, el autismo y la medicación. ¿Cuándo amerita y cuándo no? Pues este tema lo vamos a abordar a continuación con Ursulita y además de unos invitados especiales que tenemos. Por favor, Ursulita, con usted. Efectivamente, mi querido Isaac, lo comentamos hace unos minutos y yo decía a propósito de que se conmemora en los próximos días, justamente el 2 de abril, el Día Mundial de las Personas con Autismo, hemos querido hacer algunos abordajes y en esta oportunidad la parte de la medicación. Efectivamente tenemos a dos especialistas a quien quiero darles la bienvenida. Está el doctor Carlos Altamirano, él es neurólogo pediatra, y también está Alba Zambrano, ella es psicóloga. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Primero hagamos todo este marco, mi querido doctor, desde la parte médica. ¿Todos los casos de las personas con autismo deben ser medicados? Bueno, buenos días, Úrsula, Olvita, televidentes. Efectivamente es una pregunta muy común, sobre todo de los papás cuando le diagnosticamos autismo. En realidad el autismo como tal no se trata, ¿no? O sea, no tiene un tratamiento específico para mejorar el autismo como calidad de vida, sino más bien lo que yo tengo que tratar en pacientes con autismo es las comorbilidades que se asocian o que acompañan el autismo. Por ejemplo, a veces el autismo viene acompañado con ansiedad, ¿sí? Entonces, como médico yo tengo que tratar, diagnosticar que el paciente, aparte de autismo, tiene asociado ansiedad, tiene asociado depresión, por ejemplo, que son condiciones que pueden retrasar o retroceder el proceso conductual que lo lleva el psicólogo infantil. Entonces, lo que yo más voy a tratar en pacientes con autismo no es el autismo como tal, sino las comorbilidades asociadas al autismo, como ya te dije, depresión, ansiedad, el estrés, por ejemplo, trastornos del sueño, que está muy característico en pacientes con autismo. Yo los puedo tratar con medicamento y, la verdad, tratando estas comorbilidades, el proceso conductual del autismo mejora muchísimo. Ahora, nos parece importante también la mirada de una profesional como tú, porque no solamente desde la parte médica, sino también desde el entorno familiar. Y justo con lo que tú decías, que a lo mejor el síntoma o el diagnóstico lo puede tener el niño o el joven, pero es una realidad que tiene que llevar toda la familia. Entonces, de tal forma, la familia también tiene que estar integrada con este proceso de rehabilitación. Sí, Úrsula, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como dice el doctor Altamirano, el autismo no se trata, no hay una medicación para curar el autismo porque no es una enfermedad, pero dentro del proceso terapéutico hay niños que necesitan un acompañamiento médico en caso de las conductas muy disruptivas, cuando el niño se autoagrede, lesiona a los demás. ¿De qué hablamos de conductas disruptivas? Específicamente, ¿qué tipo de conductas? Las conductas agresivas, autoagresiones y las agresiones a los cuidadores, al entorno, a los otros niñitos en caso de inclusión. ¿Cómo debe manejarse este tema en la familia? Porque a veces los padres se llenan mucho de ansiedad y esto puede de alguna forma entorpecer todo el proceso de apoyo terapéutico hacia ese niño. Claro, efectivamente, después de ser diagnosticados, ya sea por el neuropediatra, la familia debe buscar el acompañamiento de una psicóloga, porque el encuadre no es solamente para el niño, es completo, ¿no? Es con la familia. Entonces, si encontramos familias que necesitan un apoyo, más todas las familias necesitan un apoyo, pero algunas están en estado de shock o también de ansiedad, entonces pueden ser derivadas al proceso clínico de la familia, y los niños, en caso de que presenten, que es en la mayoría de los casos que se ponen las familias un poco ansiosas cuando el niño tiene muchas conductas disruptivas. Entonces, en ese momento podemos hacer el acompañamiento con el neuropediatra de alguna medicación, pero específicamente para modificar un poco la conducta, regular un poco el sistema nervioso. En los casos que, doctor, ha tenido la oportunidad de ver, ¿tiene que hacerse un abordaje integral o multidisciplinario? Es decir, el médico, el psicólogo, algún terapeuta adicional. ¿Cómo es este abordaje? Sí, por supuesto. El autismo no es que se trata con un medicamento y ya. O sea, tiene que ir acompañado justamente con terapias psicoconductuales. Tengo que como médico reconocer, como te mencioné antes, estas comorbilidades. Sobre todo los niños con autismo tienen estas conductas disruptivas que se tienden a golpear mucho, tienden a golpear a los demás. Entonces yo tengo que detectar esas conductas que las puedo modificar con tratamiento farmacológico. Al detectarlas y controlar con medicamento farmacológico la conducta del niño, pues mejora fantásticamente. Incluso a veces la gran pregunta de los papás: tienen mucho miedo al inicio del tratamiento, tienen mucho miedo, doctor, mejor intentemos otras medidas conductuales. Ok, yo desde mi parte, intentemos 1 mes, 2 meses, pero si no hay mejoría,
empecemos con medicamento. Una vez que empezamos con el medicamento, los papás súper felices porque el niño cambia muchísimo, cambia un 60-70% en su conducta. El acompañamiento emocional debe ser a lo largo del proceso, porque yo me imagino que no es lo mismo un niño que tiene esta condición que un joven que tiene esta condición. Es decir, van probablemente cambiando las respuestas, las actitudes dentro de este Se camino. miden las conductas, como dice Carlos, o sea, el acompañamiento se da en niños que lo necesitan y se mide la conducta por un tiempo también. O sea, después de eso, el proceso terapéutico es para trabajar en conjunto. Después de eso, el proceso terapéutico es el que sostiene el caso y de todas maneras sí, respetamos las etapas. Hay niños que hacen un proceso llevadero y en la adolescencia pueden dar algún pico disruptivo también. Hay que estar atento para manejarlo en familia. Conclusiones finales por parte de cada uno de ustedes ante las familias que nos están viendo y que probablemente tengan a un miembro con esta condición en particular. El diagnóstico temprano es importantísimo en pacientes con autismo. Mientras más temprano se detecta el autismo, el pronóstico es muchísimo mejor. Siempre tenemos que ir acompañados, en pacientes que diagnosticamos trastorno del espectro autista, tenemos que ir acompañados médico y sobre todo psicología aquí conductual es importantísimo. No puedo yo tratar a un niño solo con fármacos y no con psicología o con terapia conductual. Necesito el abordaje multidisciplinar entre fármacos, a veces en pacientes con moderados o autismo moderado severo, y el acompañamiento de terapia conductual es fundamental acá. Muchísimas gracias, Alba. Sí, efectivamente, o sea, no es solo la medicación, el acompañamiento de la terapia conductual, la ocupacional, la de lenguaje, en el caso que lo amerite. Y bueno, pues recordemos de nuevo, el autismo no se medica, la medicación se da en casos extraordinarios cuando hay que hacer una modificación de conducta severa. Muchísimas gracias al doctor, muchísimas gracias Alba, y esperamos que estas pautas que hemos compartido con ustedes sobre este tema pues hayan sido de utilidad. Yo también he escuchado que la parte nutricional es importante y ya se lo preguntaremos a la doctora Rubio también, que hoy está con nosotros, pero ahora Isaac nos tiene más aquí en Noticias de la Mañana.